Bendito Dios en esta mañana. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta mañana. Damos gracias al Señor por su presencia y su Santo Espíritu. En esta mañana estoy compartiendo, seguimos en la serie Reconcíliate, la segunda enseñanza. Y en esta ocasión mi hija Nelly nos va a acompañar para traerle un mensaje muy claro a la iglesia. ¿Sí? Un mensaje de que o nos reconciliamos o no nos reconciliamos. Bueno, bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo. Esperamos que sea un hermoso día para cada uno y que este mensaje sea de bendición. Amén, gloria a Dios. Todos, por favor, busquemos en nuestra Biblia, ¿verdad que sí? Tenga preparado 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 1 al 7, por favor. Y en esta mañana vamos a compartir una palabra. Decíamos en la primera enseñanza de la serie Reconcíliate, decíamos que estar reconciliado no es ir a la iglesia, estar reconciliado no es ser cristiano. Para dar una pequeña introducción al tema, estar reconciliado es mucho más que creer en Dios. Estar reconciliado es darle la espalda al mundo, verdaderamente ser hijo de Dios. Tenemos que entender algo, que no habrá restauración en mi vida, ni en la vida de ningún creyente, ni en ninguna iglesia, si antes no se ha arrepentido. Para que yo alcance una verdadera reconciliación con Dios, primeramente mi corazón tiene que arrepentirse y tiene que volverse al Señor de verdad. ¿Sabes algo? Que toda iglesia necesita restauración. En la primera enseñanza hablamos de la reconciliación personal con Dios. Hoy vamos a hablar de la reconciliación partiendo desde el punto de vista de que somos una iglesia. Pero cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo a las cuatro paredes que nos define como iglesia. Lo que te define como iglesia eres tú. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Mi hija es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no se define como cuatro paredes. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Es importante que entendamos, la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. La iglesia va a dar lo que tiene. A toda iglesia que usted llegue, usted como iglesia de Cristo va a dar lo que tiene. Nadie puede darte de lo que no tiene ni llevarte a donde no ha ido. Ahora, la iglesia va a dar de lo que tiene. Por tanto, si yo soy una iglesia sana, yo daré sanidad. Pero si yo estoy enferma, yo daré enfermedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy hablaremos de dos puntos importantes en cuanto a la reconciliación con Dios. ¿A qué reconciliación? A la reconciliación de estar alineados con Dios. A la reconciliación de tener mi vida acorde al Espíritu y ya dejar de vivir yo para que viva Cristo en mí. Tenemos que entender hoy dos puntos. Vamos a ver las características, ¿verdad?, de una iglesia enferma, de una iglesia que no se ha reconciliado. Y recuerda, no pienses en cuatro paredes. Cuando hablo de iglesia, hablo de ti y hablo de mí. De esa iglesia estoy hablando hoy, de la iglesia que tiene que reconciliarse. Vamos a ver las características de una iglesia sana, pero también las características de una iglesia enferma. Vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 3, desde el verso 1 al 7, y con este capítulo quiero que veamos las características de una iglesia enferma. Escucha bien, mi amor. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando como criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a crecer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el... Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Vamos a ver ahora características primero de una iglesia enferma, y la primera, basándonos en esto, es que las enseñanzas o los mensajes son anímicos, que no redarguyen el corazón, solamente dan ánimo a la gente. No acercan el corazón del hombre a Dios. Y no solo eso, a veces queremos que los pastores nos prediquen lo que nos haga sentir bien. Así sea, está mal, queremos que el pastor nos predique lo que a nosotros nos gusta. Y si el pastor dice algo o nos confronta, el pastor es malo. Y no es que el pastor es malo, es que simplemente somos niños espirituales y no sabemos asimilar. Aquí mismo Pablo decía, ¿cómo les voy a dar un alimento sólido si no lo aceptan?
Entonces muchas veces queremos que el pastor nos tome en cuenta, que el pastor nos llame a servicio, pero no crecemos espiritualmente, somos niños. Y por eso cuando el pastor nos confronta, vamos y murmuramos contra él, vamos y murmuramos contra el líder. Tremendo. Es importante que entendamos que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal, hermano. Era una iglesia llena de dones, llena de talento, pero con una carencia espiritual impresionante. Por eso es que estaban llenos de celos, de contienda y de divisiones. Punto número 2. Constante división, contiendas, murmuración, engaño, blasfemias unos con otros, peleas unos con otros. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Eso no es parte de mí. Celo contra mi hermano. Celo que mi hermano se levante en el Señor. Me enojo si mi hermano se levanta en vez de sentir su felicidad. Hermano amado, estamos en el segundo punto. Escribe los puntos y analicemos en esta mañana. ¿Estamos reconciliados con Dios si vivo llena de murmuración? ¿Estoy reconciliada con Dios si estoy llena de contiendas y de divisiones? Vamos a pasar al tercer punto, por favor. El tercer punto es que no evangelizan, no se hacen presentes donde Dios los planta, no trastornan el lugar donde Dios los pone. Dice la palabra del Señor en Marcos 16:15, nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo te digo, ¿de qué te sirve que Dios te dé herencia, que Dios te dé mucho ministerio si no lo repartes, si no lo das? Aleluya. ¿De qué te sirve que Dios te dé un llamado muy grande si no lo das a la gente que lo necesita? Mira, yo te digo que si tal vez tú no tienes pasión por las almas, tal vez es que de verdad no has conocido el impacto que Dios hace en tu vida cuando Él entra. Aleluya. Si Dios entra en tu vida, tú no puedes parar esas ganas de que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho y que otra gente también lo experimente. Gloria a Dios, tremendo. El evangelismo, hermano, no es, acuérdate que esto es un mandamiento, no es si queremos. No tengo que esperar que mi iglesia salga a evangelizar, yo tengo que darlo. Aleluya. Punto número 4. Buscan estrategias mundanas para llenar la iglesia. Tergiversan la verdad con tal que se te llene la iglesia. Quiero decirte una cosa, hermano. Son tiempos muy difíciles. Son tiempos en que dentro de los altares hay un show y un espectáculo que ha sacado al Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿verdaderamente estoy reconciliada si solo estoy copiando lo que hace el mundo por tal de que se me llene la iglesia? Una iglesia enferma tiene estas características. Copia lo que hace el mundo por tal de que la iglesia y que sus bancas estén llenas. Vamos a copiar lo que está pasando en internet, lo que está haciendo otra iglesia para hacerlo yo por tal de que se me llenen las bancas. Señales de una iglesia enferma. Otro punto más es que no damos fruto. Donde Dios te plante, tienes que dar fruto. No importa si el pastor no te cae, si el líder que tienes de cabeza no te cae, si el hermanito de al lado no te cae. Dice la palabra del Señor en Job, te probaré y saldré como oro. Dios me probará y saldré como oro. Tienes que salir como oro donde sea que Dios te plante. Dice Mateo 7, 19 y 20, dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán, por nuestros frutos nos conocerán. ¿Qué frutos? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, paciencia. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia porque alguien en el ministerio no tiene nuestro carácter? ¿Cuántas veces no damos amor al que lo necesita? Wow, gloria a Dios. Otro punto importante que sería el punto número 6. Tienen nombre de que viven, pero están muertas. Otra característica de una iglesia enferma. Y esto me recuerda a la iglesia de Sardis en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Sardis aparentaba que estaba viva, pero en realidad está muerta. ¿Y cómo yo sé que estoy muerto espiritualmente, hermano? Porque mi vida no tiene oración. Porque estoy quebrada y no hay entrada en mi vida al Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé, hermano amado, que aparento estar viva, pero que estoy muerta porque yo practico el pecado? Dice la Escritura, iglesia amada, escuche bien. Dice la Escritura en el libro de Juan que el que practica el pecado es del diablo. Entonces tenemos que entender que yo no puedo pretender ser una iglesia viva y practicar el pecado. No podemos tener nombre que vivimos y en realidad está muerto. Ahora vamos a ver características de una iglesia sana. ¿Qué nos hace una iglesia sana? Gloria. Primer punto, vemos en Job 1, 20 al 21, dice que al llegar a este punto Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado y sea su nombre bendito. Una iglesia sana debe tener una alabanza que exacte solamente a Dios. Aleluya. Que no haya protagonistas, que no haya show. Mira, yo digo que la mejor, la adoración que más el Señor recibe es la que estás tú y Él solos en tu habitación. Así sea llorando, así sea dándole gracias, pero tú y Él solo, donde el único protagonista en verdad es Él. Hoy en día las iglesias se han contaminado tanto de que hay el alabante que toca bien, el líder que esto, el líder que aquello. ¿De qué sirve tanto show? ¿De qué sirve tanto espectáculo si el único
Aleluya. Seguimos hablando de estar reconciliado, hermano. Otro punto para entender qué es una iglesia sana y una iglesia reconciliada, hay disciplina espiritual. ¿Sabes qué es disciplina espiritual? Las actividades que verdaderamente debería tener una iglesia sana, hermano. Ayuno, oración, capacitación, temor de Dios, un líder que se ocupen en capacitarte para el trabajo que te encomienda Dios. Una iglesia sana es líderes que no te envían si antes no te capacitan. Eso es una iglesia sana. Una iglesia que su mayor actividad es la oración, es la rodilla, es la humillación, es la búsqueda intensa. Esas son características de una iglesia sana. Una iglesia, mi hermano, no es solamente ir a la iglesia el día domingo o el día que haya culto. Una iglesia sana como características tiene que no hay mayor actividad para estos miembros y aquellos que nos llamamos iglesia que la oración, que el ayuno, que la vigilia, que la búsqueda, que estar cerca del Señor son características de una iglesia reconciliada. Punto número 4, mami. Tienen crecimiento como discípulos y como iglesia. ¿Qué significa esto? Recordemos a Jesús, el mayor líder que en la tierra ha existido. Él empezó con sus 12, pero hubo un momento que eran sus 12 más una multitud de miles, sin contar mujeres y niños. Y no solo eso, crecía la multitud, pero también sus discípulos no eran los mismos antes y después de que Cristo vino a la tierra. Gloria a Dios. Qué importante este punto, Nelés. Me gustaría, ¿sabes qué? Que a veces vemos multitud en una casa, multitud en una iglesia, pero la gente lleva 3 meses, 1 año, 2 años en ese lugar, pero nada está pasando en el corazón de esa persona. Los borrachos que entraron siguen siendo borrachos. La gente deprimida sigue estando deprimida. La gente quebrada sigue estando quebrada. Entonces crecen en multitud, pero no crecen individualmente. No crecen como discípulos de Cristo. Entonces, eso es señal de una iglesia que no se ha reconciliado. Cuando una iglesia está reconciliada, hermano, escucha bien, todo el que entre a ese lugar va a cobrar vida. El que era borracho dejará de serlo. El que era prostituta dejará de serlo. El que practicaba el lesbianismo dejará de hacerlo. Porque la vida de Dios que está en ese lugar, reconciliada con Él, automáticamente te comenzará a redarguir y a reconciliar con Él. Punto número 5. Crecimiento y desarrollo. Escucha bien, entre líderes cada uno se alegra de lo que hace con su hermano. No celo ni envidia ministerial. Mire, hermano, cuando usted está en una iglesia donde en el cuerpo de liderazgo, escuche bien, en el liderazgo, no en los que son miembros, en el liderazgo hay celo y envidia ministerial, hay enojo, hay contienda. Quiere que le diga algo, en ese lugar hay anatema, en ese lugar hay laxivia, en ese lugar hay muerte. Pero la señal más grande de que una iglesia está reconciliada es que dentro del cuerpo de administración de esa iglesia es que hay coinonía, hay una sola palabra, un solo corazón y un solo espíritu. Esas son señales de una iglesia reconciliada y sana. Otras señales que son conocidos por el amor. El amor es el vínculo perfecto. Dice la palabra en 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. No hay corazón amargado ni adolorido que no sea sanado por el amor. Pero no solo amor, tenemos que tener amor los unos por los otros, pero no solo por aquel hermano que nos cae bien, el que está siempre con nosotros, sino por aquel hermano que ha murmurado contra nosotros, por aquel hermano que trató de tumbarnos el ministerio. Eso es amor. Amén. Jesús se sentó con el que lo traicionaría y con el que lo negaría. Jesús se sentó aún con los fariseos y sobre sus discípulos les llamó amigos, les llamó discípulos, estuvo con ellos en todo momento, a pesar de que él sabía que lo iban a traicionar. Eso es amor, mi hermano. Amor no es llegar a la iglesia y poner una sonrisita a todo el mundo. Eso es fácil, mi hermano. Amor es saber que tal persona me hizo algo, lo perdono y sigo. Eso es amor. Amén. El último punto que veremos en esta mañana de una iglesia reconciliada, hermano, es que levanta al caído y no le echa fuera. Vamos a detenernos un poquito ahí cuando hablamos de caído. Cuando hablamos de caído, no estoy en este momento refiriéndome a que cayó solamente, está afligido, está quebrado, algo le pasó. Cuando hablamos de caído, estoy hablando de personas que llegan a la iglesia con pecado. Personas que llegan a la iglesia en actitud de pecado. Cualquier pecado, hermano, cualquier que sea. Si esa iglesia es sana,
lo primero que va a percibir el pastor de esa iglesia es que tú estás en pecado. Y ese pastor lo primero que va a necesitar es darte a ti una palabra correcta. Escucha bien, ese pastor, como tiene en sí sanidad, no admitirá el pecado, sino que te sentará, te llamará y te dirá: corrige tu pecado y reconcíliate con Dios. Porque como ese pastor y esa iglesia están reconciliadas con Dios, están alineadas y tienen vida, te van a dar de la vida que tienen. Eso es una iglesia que corrige. Eso es una iglesia que levanta al caído. ¿Caído en qué? Caído en su pecado. El pecado que sea. Si llegas a una iglesia y no corrigen tu pecado, si llegas a una iglesia estando en adulterio y te permiten sentarte en la primera banca como que aquí no está pasando nada, hermano, y nunca corrigen tu pecado, sal corriendo de ese lugar. Es tiempo de estar verdaderamente reconciliados, iglesia. En esta segunda enseñanza de la serie Reconcíliate, esperamos que esta palabra verdaderamente, iglesia, nos haga entrar a los pasos del Señor, al redil del Señor. Necesitamos estar reconciliados. Te dimos características de que es una iglesia enferma que no se ha reconciliado. Y te hemos dado también características de qué cosa es una iglesia reconciliada y una iglesia sana. No importa las apariencias, si está llena de multitudes. Lo que importa es que cuando tú entres a esa iglesia, si estás caído en pecado, tú seas levantado. Lo que importa es que si tú estás en una iglesia, ya no practiques el pecado que antes practicabas. Si eras adúltero, borracho, cuando tú entras a esa iglesia, como estás reconciliada, tú serás redarguido por el Espíritu y ya querrás dejar de vivir esa vida. Pero si estás en un lugar, mi hermano, donde el pecado abunda y nadie hace nada, es una iglesia enferma y que no se ha reconciliado con el Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que esta palabra, hermano, puedas ponerla por obra, puedas entender la necesidad que tenemos en estos tiempos sobre todo, de estar verdaderamente reconciliados con el Señor. Que el Señor te bendiga en esta hora. Quiero darle gracias a mi hija Nelé por acompañarme en este tiempo tan bonito, que las dos pudimos ponernos de acuerdo para traer esta enseñanza a nuestra iglesia y a las redes. Que Dios te bendiga y mantén tu antorcha encendida para que puedas ver. Bendiciones.